Muy buenos días, muy buenas tardes, arquitectos y amantes de esta profesión y toda persona relacionada a esta carrera o afín. Hoy quiero hablarte de un tema muy importante en lo que viene siendo la representación de nuestros proyectos. Hoy quiero hablarte de un tema llamado representación y diagramación de paneles o láminas arquitectónicas. Aquí a manera de introducción, quiero informarte o quiero hacerte ver que es un punto que nosotros descuidamos mucho como profesionistas. Es decir, hay una frase que dice, una imagen dice más que 1000 palabras. Y es muy cierto, porque a través de una imagen, entre más gráfico sea algo, nosotros entendemos mejor las cosas, podemos interpretarlo mejor, a tener, a que tener una lámina totalmente llena de texto. A la mente, desde tiempo atrás, pues nos ha gustado siempre más la gráfica o los gráficos o las imágenes, mejor dicho. Y este libro es un libro muy importante que quiero que leas y hoy te quiero explicar, te quiero ayudar bastante con la información que aquí lo resume y vamos a empezar con este tema muy interesante. Lo primero que tienes que hacer cuando haces una lámina o un panel, uno de los puntos que se recomienda siempre es hacer un boceto previo. ¿Por qué? Antes, por ejemplo, mi proceso de diseño como un arquitecto, nosotros sabemos bien que para que tú puedas diseñar cualquier un mueble, ya puedes diseñar una casa de cualquier nivel, cualquier cosa que tú diseñes como arquitecto, primero lo hacemos por el medio más, o el medio manual, o el medio antaño, que siempre se ha seguido, que es hacer un boceto previo. Porque hacer un boceto previo es tener una perspectiva de cómo podría quedar nuestro trabajo, es experimentar, es trazar líneas. ¿Por qué? Porque la mente está conectada directamente con las manos. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos hacer primeramente renders, por ejemplo, un modelado, pero nosotros nos conectamos con la computadora, pero cuando nosotros dejamos que la mente fluya, que las ideas fluyan con la mano, nosotros podemos hacer maravillas, podemos interpretar o podemos plasmar fácilmente nuestras ideas en un papel. Y por eso te menciono que es clave el boceto a mano. Es para llegar a un fin, como se menciona, la creatividad nace de intentar varias veces, es decir, no a la primera vez que tú hagas un boceto, pues te va a salir perfecto. O quizá en uno de esos casos sí, pero algo que yo sigo es hacer muchas pruebas, es decir, experimentar muchas veces con diferentes bocetos hasta llegar a una síntesis, a un resumen, a un fin. También desde aquí debemos de pensar en la distribución que nosotros queramos darle a la lámina, ya sea en formato horizontal, en formato vertical. Y más adelante explicaré más a detalle estos puntos. Y como te digo, el punto aquí es de ir de macro a micro, es decir, macro, hacer un boceto, plasmar tus ideas de manera general. Desde los bocetos nosotros no vamos, quiero que te quede claro un punto, no vamos a llegar a detalles cuando nosotros hacemos este boceto, a detalles muy profundos. Nosotros vamos a empezar de manera general. Es decir, si tú quieres diseñar una mesa, primero tienes que crear como el concepto, diseñarlo de manera general. Ya en base a ello, en base a tú definas la forma, el material, vamos a puntos específicos, vamos más a detalle. Eso quiero darte a entender por qué lo llamo micro. Es ir a los detalles. Es primero empezar con lo general y después ir con lo particular. También pensar en el formato, que más adelante con todo gusto te iré explicando. El segundo paso es analizar muy bien la orientación, la configuración y tamaño de, de nuestro panel. Es decir, algo que debemos dar en cuenta o tenemos que disertar mucho es saber qué tipo de planos o qué tipo de láminas usamos para diferente fin. Por ejemplo, nosotros sabemos que para una lámina de presentación
En lo regular yo llegué a usar los planos que son de 90 por 60. Aquí se muestra un ejemplo. Estos son los planos, o estos son el tamaño de las hojas que yo usaba en mi caso para láminas de presentación. Pero puedes usar doble carta, puedes usar tamaño carta, y esto es un punto muy importante porque, por ejemplo, para un plano urbano, pues nos damos cuenta que necesitamos ver detalles, necesitamos tener una lámina o un panel lo suficientemente legible para que la persona que esté viendo nuestra lámina pueda verlo fácilmente. El tercer punto es la gama de colores y la elección de tipografías. Primero quiero hablarte un poco de la tipografía. La tipografía, nosotros vemos que existe un sinfín de letras, de tipos de letras, en pocas palabras. Aquí lo que es más atractivo al ojo humano es algo que pueda leer fácilmente. Por ejemplo, el tipo de letra Arial, por ejemplo, son letras, es un tipo de letra muy legible. Es algo que no te entretiene, es algo que es fácil de leer, pero si nosotros añadimos letras que tienen esquinas muy agudas, que son muy cursivas, por ejemplo, que no sean fáciles de leer, pues esto cansa al lector y hace que no lo pueda interpretar bien. Nosotros debemos de entender que debemos de ser muy estratégicos al elegir el tipo de letra. Y yo te recomiendo no saturar de texto tu lámina o elegir por lo menos, si mucho, 3 tipos de texto o 3 tipos de tipografía. Por ejemplo, para el título, pues escogemos un tipo Arial, supongamos que sea negrita, que sea notorio, y para el texto, la descripción del proyecto, pues otro tipo de letra, por ejemplo, es una opción, pero que nosotros hagamos que sea legible, que sea fácil de entender, y también importa mucho el tamaño de la letra. Aproximadamente en AutoCAD, por ejemplo, para que una lámina sea legible, yo te recomendaría que el tipo de letra o el tamaño de la letra sea mayor a .20 para que pueda ser legible para cualquier persona. Y aquí vamos a entrar a otro punto que es el color. El color es muy importante en toda lámina de representación o lámina de presentación o panel, porque esto determina mucho el tipo de proyecto que nosotros hagamos. Por ejemplo, aquí también se puede buscar una gama de colores, para el tipo de proyecto. Supongamos que tú expones un proyecto para niños, para niñitos de 8, 9, 10 años, debemos de añadir colores, debemos de hacer paneles vivos, porque eso es lo que les atrae a los niños, eso es lo que les gusta, y debemos relacionarlo a nuestro público y también relacionarlo al tipo de proyecto. Aquí vemos una lámina de Zaha Hadid de un proyecto. Vemos que hay una buena organización, el uso de colores no es excesivo, es equilibrado, y podemos ver que se puede usar los colores, pues los colores primarios, secundarios y terciarios, al igual que los colores fríos y cálidos. Cada uno de los colores o propiedades tiene un significado o tiene una interpretación para las personas que lo vayan a ver. Al igual que las mezclas de colores es importante aquí. Yo te recomendaría no incluir más de 5 colores, por ejemplo, para que tu lámina no sea muy saturada o no llame demasiado la atención, que sea algo equilibrado. Debemos entender que existen mezclas como combinaciones, como la combinación de paleta de colores complementarias, que es prácticamente un color está justamente del lado contrario. También análogos, tríadas, también podemos hacer una lámina monocromática, es decir, o escala de grises, por ejemplo, también es algo muy interesante a lograr. Otro punto es hacer una estructura previa. Cuando nosotros hacemos una lámina, debemos entender que debe de haber o debe de existir una composición. Un arquitecto debe de tener láminas que sean muy interesantes, que sean atractivas al ojo humano. Y nosotros pues tenemos principios o tenemos guías o tenemos apoyo o tenemos
esa sensibilidad para poder realizar este tipo de láminas como arquitectos. Y cualquier carrera afín, por ejemplo, diseño gráfico, por ejemplo, los fotógrafos, también tienen principios o conocimientos sobre la organización de las láminas o el orden que debe de tener una lámina para que éste sea atractivo, para que sea legible, para que exista una jerarquía en el proyecto. Debemos de entender que existen las retículas cuadradas. Aquí se muestra un ejemplo, una retícula simple que tiene ángulos de 90. Aquí tenemos retícula cuadrada pero con ángulos de 45. Otro tipo de retículas a 60 grados y otra retícula a 30 grados. Debemos de entender que también existen las retículas libres. Es decir, una vez yo recuerdo en la universidad, a mí me hicieron diseñar un espacio, pero lo primero que me hicieron es tener una retícula, primero ortogonal y después tirar líneas al azar. Y por medio de esa forma libre, o retícula libre, obtuvimos una nueva retícula para nosotros personalizada y para poder diseñar. La retícula es muy importante porque crea un orden. Debemos de basarnos en una retícula para apoyo. Desde el diseñar un plano arquitectónico, nosotros como arquitectos, pues nos basamos en una retícula. Hay gente que no lo hace, esa es la retícula en algunos casos curva o en algunos casos pues no se sigue una retícula, pues es libre, es un formato libre. Aquí se muestra un ejemplo de un panel en el que usar una retícula cuadrada, que son ángulos a 90 grados y aquí se muestra claramente cómo se resolvió. Y también tenemos una lámina con una retícula curva. Posteriormente este es el formato libre y debemos de buscar aplicar los principios de diseño arquitectónico, por ejemplo el principio de simetría, el principio de equilibrio, por ejemplo, es algo muy importante a tomar en cuenta, o asimetría. Podemos generar formas o podemos generar láminas que sean muy, muy extraordinarias o llamativas o interesantes. Otro punto es organizar el contenido, qué incluir en una lámina de presentación. Por ejemplo, elegir el tipo de lámina, es decir, el fin. ¿Con qué quiero dar a entender aquí? Que nosotros debemos de entender que debemos de identificar qué tipo de láminas realizaremos. Por ejemplo, si es una lámina conceptual, como aquí se muestra cómo se desarrolló el proyecto desde cero, cómo nació la forma. Aquí se muestra el proceso de diseño, un poquito de texto y el render, que es muy impactante, que es algo muy notorio y por eso es una lámina conceptual. Aquí tenemos una lámina ya más desarrollada que quiere dar a entender que nosotros tenemos un proyecto en un determinado lugar. Nos muestra algunas vistas del espacio o del mismo proyecto, la ubicación, etcétera, pero aquí ya te está describiendo más a detalle. Y ese es el primer punto para organizar una lámina, es definir el tipo de lámina que nosotros haremos o el tipo de proyecto que nosotros queremos presentar a un público específico. También es analizar el público, es decir, si vamos a exponer o vamos a presentarlo a niños, solamente a mujeres, por ejemplo, a chavos, a personas adultas. Supongamos que nosotros hacemos una lámina de concurso y lo tenemos que presentar con un municipio. Es diferente la representación, debe de tomar en cuenta debe ser lo suficientemente legible o muy simple para que tu público lo pueda entender. Por ejemplo, si nosotros hablamos con un tipo de público, con personas que no tienen conocimiento académico, por ejemplo, nosotros debemos, o que no tienen un grado de estudios muy alto, nosotros debemos de hacer que nuestra lámina o nuestro proyecto lo entienda la persona como si lo estuviera explicando un arquitecto a otro arquitecto, que sea lo suficientemente claro para que la persona que no tiene conocimientos muy avanzados en el área que tú expones lo sepa entender, lo sepa interpretar y inclusive lo pueda explicar a otras personas.
A ese grado de sensibilidad o ese grado de detalle debemos de llegar con el tipo de láminas que hacemos. También añadir un resumen de lo más importante, siempre muy clave. Es decir, una lámina no debe ser llena de imágenes, llena de texto en especial. Pues en imágenes yo optaría que posiblemente sí se puede dar la opción, pero el llenarlo de texto, pues no, no lo creo. Pero eso es algo importante. Es decir, siempre añadir lo más importante, siempre hacer síntesis de todo lo que puedas. Como te he dicho, que sea legible y fácil de entender es clave. Que no tenga formas muy extravagantes, que no tenga, que sea fácil de entender, que el texto sea legible, que no llenes de un párrafo muy largo, que sea por párrafos, por ejemplo, para que la persona no se canse de leer o no la aburra cuando vea mucho texto, que lo fragmentes en pedazos de párrafo o partes de párrafo para que la persona lo pueda leer más fácil o lo entienda, pues. Son algunos puntos claves que debemos de tomar en cuenta. Y cuidar el ruido visual, que sería también relacionado a lo que sea legible y fácil de entender. Algunos consejos extras que se puede también tomar en cuenta siempre es el sentido de la lectura importa mucho. Por ejemplo, aquí vemos, lo primero que vemos es el título del proyecto. Posteriormente vemos el proyecto en una perspectiva aérea y vemos el texto que se lee en sentido horizontal. También regularmente el ojo humano lee de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Eso importa mucho. Y aquí se muestra cómo podemos leer esta parte, el texto, y posteriormente ver cada una de las partes, de los volúmenes que tenemos aquí y poder entender más. Posteriormente irnos a las perspectivas y a los detalles. Pero tiene un sentido y eso es importante, eso es clave en la diagramación de paneles. La orientación, es decir, si nosotros añadimos un norte, aquí se muestra que sea buscar que sea generalizado, es decir, que que no se añadan muchos tipos de nortes. Es buscar la manera que tengan uniformidad. La escala de representación. Los dibujos deben ser escalados. Tú no puedes añadir un dibujo muy grande y no tener la escala. O, por ejemplo, si nosotros necesitamos ver el detalle de una puerta, por ejemplo, pues es obvio que necesitamos dibujar en formato grande, escala 1:10, 1:20, por ejemplo, para que pueda ser legible. No podemos representar una puerta chiquita o de una magnitud mínima, lo cual no permita que este proyecto o este producto o este objeto no sea legible. Eso es algo importante, los títulos y rótulos. Debemos de destacar los títulos. Aquí se muestra, no es tan notorio, pero es lo suficientemente legible para darnos cuenta también que es el título, pero debemos de asignar espacios específicos para esto, pero desde la organización, desde la distribución de la lámina se toma en cuenta. Y debemos de hacer una lámina que tenga un significado relacionado al tema. Aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, los colores se usan desde el volumen del proyecto, está relacionado a la lámina de presentación. Es decir, guarda una jerarquía o tiene la sintonía de la misma lámina del proyecto en los colores de la lámina. Hay una relación de los colores que usamos en la lámina y también de los colores del proyecto. Eso es una relación, tiene un significado. También el no saturar de información excesiva la lámina es clave. Aquí se muestra que existe un equilibrio, que es algo legible. Si esto se estuviese impreso en 90:60, fácilmente lo puedes leer. También añadir solo imágenes y textos claves. Aquí tenemos la perspectiva principal, que es el protagonista. También tenemos volúmenes, que son complementos, pero son importantes. No tenemos imágenes que no tengan que ver con el proyecto. Y ese es nuestro tema muy importante que quiero que siempre, siempre analices. Y este libro, sabes que te lo voy a compartir con todo gusto en el link que te dejo en la descripción. Si tienes un comentario, una recomendación que nos quieras aportar, porque esto se trata de ayudarnos entre todos. Yo aprendo y te lo comparto con todo gusto,
pero tú también puedes dar tu opinión, puedes decir, estás mal aquí o esto es lo que yo hago y nos complementamos porque, como les había dicho antes, esto es para todos, esto es ayudarnos entre todos y un saludo, abrazo a distancia, gracias, gracias y hasta pronto.